Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Abro con este vídeo una nueva lista dentro de mi canal dedicada al acercamiento y divulgación de las obras concretas de Ortega y Gasset. Empiezo con su primer libro, Meditaciones del Quijote, y paulatinamente, ya poco que vea un mínimo de interés por esta iniciativa, seguiré realizando esta tarea con otras obras suyas. Este primer libro de Ortega tiene una especial importancia y le dedicaré 2 vídeos. Este de ahora es el primero. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Meditaciones del Quijote fue, como digo, el primer libro publicado por Ortega y Gasset en 1914, cuando tenía 30 años de edad, recién cumplidos. En principio tenía la intención de que fueran 10 las meditaciones, pero como tantas veces le ocurrió a lo largo de su vida, su proyecto quedó inacabado y solo escribió un prólogo que tituló Lector, una meditación preliminar y una meditación primera. La producción intelectual de Ortega era, sin embargo, a esas alturas, en 1914, considerable. Había escrito desde 1902 numerosos artículos, cortos y largos, que había ido publicando en la prensa. Este libro, dedicado al Quijote, habla sin embargo poco del Quijote. En él se concentran ideas en las que ya están condensadas líneas fundamentales de su filosofía. Allí se cita por primera vez su famoso apotegma, yo soy yo y mi circunstancia. Y llegado el momento, en 1932, cuando el libro llevaba ya publicado 18 años, se sintió obligado a salir al paso de la afirmación de que su filosofía era deudora de la del alemán Martin Heidegger, cuando resultaba que Heidegger había publicado su obra capital, El ser y el tiempo, en 1927, y es allí donde se exponen ideas que ya Ortega había expresado en Meditaciones del Quijote, 13 años antes. Achacaba Ortega el malentendido al hecho de no haber sido entendido, porque ciertamente su estilo no era académico y pretendía, apoyado en sus magníficas dotes literarias, hacer una filosofía que llegase a un público amplio. Decía Ortega, en esta ocasión de 1932, en su ensayo Pidiendo un Goethe desde dentro, que ni siquiera los más próximos tienen una noción remota de lo que yo he pensado o escrito. Distraídos por mis imágenes, han resbalado sobre mis pensamientos. Evidentemente, el mayor vicio de muchos lectores de Ortega ha consistido en pensar que su estilo, su manera de escribir, altamente literaria pero ausente de tecnicismos, le convertía en un buen escritor, pero filósofo medianejo. Es este un libro, el que vamos a tratar, en el que Ortega habla de su circunstancia. Es decir, quiere saber a qué atenerse sobre España, que es su circunstancia primaria. Y lo hace partiendo del libro de Cervantes, porque concentra en él, abro comillas, la magna pregunta: Dios mío, ¿qué es España? Da por hecho, pues, que en la manera cervantina de acercarse a las cosas va incluida una filosofía y una moral, y hasta una política.
La idea de la que debemos partir para acercarnos a la comprensión de estas meditaciones del Quijote es la que hace que Ortega defina la filosofía como la ciencia general del amor. Es así porque la filosofía es la encargada de unir las cosas, los hechos particulares que nos muestran los sentidos y la experiencia de lo inmediato, en una estructura que dote a aquellos hechos y cosas que desvele su significado, su sentido. La filosofía, dice Ortega, dentro del globo intelectual representa el mayor ímpetu hacia una omnímoda conexión. Se opone así a la visión del simple erudito, que acumula el conocimiento de cosas y hechos sin ocuparse de vertebrarlos dentro de una teoría. Y no se trata de crear estructuras que estén solo en la mente de quien las crea. No es permisible el capricho o la combinación aleatoria de hechos. No, para Ortega, el sentido, la estructura de las cosas, no es una mera aportación de la mente que venga a superponerse caprichosamente a los hechos de la realidad. Bosque no es, como dirían los nominalistas como Ockham, un invento de la mente que añadimos a las cosas particulares, que son, en este caso, los árboles individuales, que para estos nominalistas era lo único existente. Por el contrario, bosque es un concepto, una estructura que pertenece a la realidad, a una realidad independiente de la mente. Nosotros, nuestra mente, lo que hacemos es descubrir esa estructura, no inventarla. ¿Cuál es el instrumento que nos permite descubrir que unas cosas están ligadas a otra hasta el punto de formar una estructura? Es precisamente, dice Ortega, el amor. El amor es lo que nos permite encontrar ligazones entre las cosas, entretejer unas a otras, y a ellas conmigo mismo, que soy el que aporto el punto de vista desde el que es posible crear esa estructura. Así pues, comprendo una cosa en la medida en que consigo incorporarla al concepto, a la estructura, a la idea o ideal al que pertenece. Comprendo el árbol particular en la medida en que lo alojo en el concepto bosque y después en el concepto especie vegetal a la que pertenece y después en el concepto tierra en el que ese árbol ha germinado y así sucesivamente. En suma, conocer es interpretar, descubrir el sentido de las cosas y conocerlas desde una perspectiva vital aglutinadora, que cada cual aporta. Ese sentido, esa estructura que se descubre y que hace unir unas cosas con otras, que abre nuestra capacidad intelectual a esa labor de entretejimiento de cada cosa con lo demás, es efecto del amor. Por eso decía también Unamuno en su del sentimiento trágico de la vida, no se puede conocer bien nada que no se ame. Y el mismo Ortega dirá en otro de sus libros, que es Filosofía, no basta la agudeza intelectual para descubrir una cosa nueva. Hace falta entusiasmo, amor previo por esa cosa. Solo se encuentra lo que se busca, y el entendimiento encuentra gracias a que el amor busca. Y este mismo libro que hoy tratamos, Las Meditaciones del Quijote, casi se abre con esta cita que abunda en la misma idea. Hay dentro de toda cosa la indicación de una posible plenitud. Un alma abierta y noble sentirá la ambición de perfeccionarla, de auxiliarla para que logre esa plenitud. Esto es amor,
el amor a la perfección de lo amado. Y poco más adelante, hay por consiguiente en el amor una ampliación de la individualidad que absorbe otras cosas dentro de esta, que las funde con nosotros. Tal ligamen y compenetración nos hace internarnos profundamente en las propiedades de lo amado. Entonces, advertimos que lo amado es, a su vez, parte de otra cosa, que necesita de ella, que está ligado a ella. Imprescindible para lo amado se hace también imprescindible para nosotros. De este modo va ligando el amor cosa a cosa y todo a nosotros, en firme estructura esencial. Amor es un divino arquitecto que bajó al mundo, según Platón, a fin de que todo en el universo viva en conexión. En sentido contrario, actuará pues el odio. El odio separa, atomiza el orbe, busca la desconexión, vuelve incapaces para realizar esa labor unificadora en que la filosofía, la ciencia general del amor, consiste. Y en este contexto es en el que Ortega emite la que quizás es la cita más desazonadora e impactante de toda su obra. Dice: yo sospecho que, merced a causas desconocidas, la morada íntima de los españoles fue tomada tiempo hace por el odio, que permanece allí, artillado, moviendo guerra al mundo. Ahora bien, el odio es un afecto que conduce a la aniquilación de los valores. Cuando odiamos algo, ponemos entre ello y nuestra intimidad un fiero resorte de acero que impide la fusión, siquiera transitoria, de la cosa con nuestro espíritu. Solo existe para nosotros aquel punto de ella donde nuestro resorte de odio se fija. Todo lo demás o nos es desconocido o lo vamos olvidando, haciéndolo ajeno a nosotros. Cada instante va siendo el objeto menos, va consumiéndose y perdiendo valor. De esta suerte se ha convertido para el español el universo en una cosa rígida, seca, sórdida y desierta. Y cruzan nuestras almas por la vida haciéndole una agria mueca, suspicaces y fugitivas como largos canes hambrientos. Aclaremos cuanto antes que Ortega no se refiere a todos los españoles, claro está, sino a una suficiente masa crítica que ha determinado en gran medida nuestra historia, especialmente la contemporánea, a través de las ideologías del resentimiento. Y por otro lado, hay que considerar que, puesto que españoles e hispanoamericanos pertenecemos al mismo tronco cultural, este problema que destaca Ortega afecta a unos y a otros. Quizás resulte un tanto difícil enlazar aquella actitud de índole anímica y sentimental, como es la disposición amorosa, esa en la que los españoles somos deficitarios, con la otra, intelectual, referida a la mayor eficacia a la hora de comprender las cosas. Se podrá vislumbrar mejor ese enlace entre ambos elementos, el anímico o afectivo y el intelectual, si imaginamos que alguien con una disposición amorosa es capaz de atender los puntos de vista alternativos al suyo y enriquecerse con ellos mucho mejor que quien se amuralla frente a un entorno que percibe como hostil y odioso y por tanto se niega a atender otras opiniones. Aquel primero, que sigue las pautas que propone la filosofía, esto es la ciencia general del amor, estará finalmente más capacitado para la operación intelectual que significa
encontrar la relación de unas cosas con otras, camino que le llevará con más facilidad a descubrir las estructuras que dan lugar a los conceptos. Mientras tanto, quien, respondiendo a sus sentimientos separadores, los propios de almas infectadas por el odio, se amuralla defensivamente y rechaza incorporar sus percepciones a visiones más amplias y de conjunto. Tendrá interrumpida la labor unificadora propia del intelecto. Los españoles, concluye Ortega, ofrecemos a la vida un corazón blindado de rencor y las cosas, rebotando en él, son despedidas cruelmente. Hay en derredor nuestro desde hace siglos un incesante y progresivo derrumbamiento de los valores. Todo lo cual conforma el caldo de cultivo adecuado para la aparición del rencor, que lleva a la supresión imaginaria de quien no podemos con nuestras propias fuerzas realmente suprimir y al que consideramos enemigo. Ese rencor tiende a camuflarse detrás de, dice Ortega, un dogma moral, donde alcoholizados por cierta ficción de heroísmo, lleguemos a creer que el enemigo no tiene un alarme de razón ni una tilde de derecho. Dogmas morales propios de las ideologías del resentimiento, detrás de las cuales se camufla el rencor, un rencor previo al camuflaje que procuran esas ideologías. Por el contrario, es la lucha con un enemigo a quien se comprende la verdadera tolerancia, la actitud propia de toda alma robusta, virtud que, insiste en ello Ortega, es escasa en los pueblos débiles como los nuestros. Debido a las predisposiciones que estas actitudes generan, surge pues la dificultad a la hora de trascender desde el mero conocimiento de hechos particulares hasta la cabal comprensión de esos hechos, lo cual exige integrarlos en una estructura, en una teoría. Aquí el conocimiento es el propio de la erudición, este otro el de la filosofía. Sería la ambición postrera de la filosofía, sigue diciendo Ortega, llegar a una sola proposición en que se dijera toda la verdad. Así, las 1200 páginas de la lógica de Hegel son sólo preparación para pronunciar con toda la plenitud de su significado esta frase. La idea es lo absoluto. A esta iluminación máxima llamaba yo comprender, dice Ortega. Esa comprensión de los hechos que supone incorporarlos a una teoría exige, por un lado, distanciarnos, alejarnos del hecho particular para poder vislumbrar el conjunto de los hechos que habrán de incorporarse a la teoría. Y por otro lado, será preciso introducir en ese conjunto una jerarquía que resalte lo más significativo respecto de lo menos importante. Así pues, todo conocimiento auténtico empieza por la confrontación con los hechos inmediatos y particulares. Vida individual, lo inmediato, la circunstancia, citamos de nuevo a Ortega, son diversos nombres para una misma cosa. Aquellas porciones de la vida de que no se ha extraído todavía el espíritu que encierran, su logos, y como espíritu, logos, no son más que un sentido, conexión, unidad, todo lo individual, inmediato y circunstante parece casual y falto de significación. Debiéramos considerar que así la vida social como las formas de la cultura se nos dan bajo la especie de vida individual, de lo inmediato.
La cultura es, para empezar, el instrumento con el que contamos para ascender hasta donde se nos revela el sentido de las cosas. A través de ella, a través de la cultura, ascendemos desde lo particular e individual hasta las fórmulas genéricas que nos permiten comprender aquello. En comparación con lo inmediato, citamos de nuevo a Ortega, con nuestra vida espontánea, todo lo que hemos aprendido parece abstracto, genérico, esquemático. No solo lo parece, lo es. El martillo es la abstracción de cada uno de sus martillazos. Pero el viaje es de ida y vuelta. Desde lo particular ascendemos hacia lo abstracto de la estructura y el concepto, pero para después volver hacia lo particular e inmediato, que es lo que finalmente tratamos de comprender. Dice concretamente Ortega: todo lo general, todo lo aprendido, todo lo logrado en la cultura es sólo la vuelta táctica que hemos de tomar para convertirnos a lo inmediato. Lo inmediato es el modo en que primariamente nos aparecen las cosas, después lo aparente, la apariencia de las cosas. Todavía no son las cosas propiamente. Para saber lo que son las cosas, el ser de las cosas, necesitamos de su concepto, que es lo que las incorpora a una generalidad de cosas, que las da significado, un sentido. La perspectiva que tenemos sobre las cosas nos permite unificarlas dentro de una jerarquía de importancias. Es así como entramos en relación con nuestra circunstancia. Yo soy yo y mi circunstancia, dice Ortega en su cita más conocida. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Benefac loco illi quonatus es, leemos en la Biblia. Es decir, haz el bien en el lugar en el que estés. Y en la escuela platónica se nos da como empresa de toda cultura esta: salvar las apariencias, los fenómenos, es decir, buscar el sentido de lo que nos rodea. Ese salvar las apariencias encontrará evocación en otras oportunidades en que Ortega clama diciendo: salvémonos en las cosas, porque si nos quedáramos en la abstracción, en el concepto puro, estaríamos cayendo en el idealismo, en la razón pura de Kant, que Ortega combatió decididamente. No se trata, pues, tanto de guiarnos por la razón, como de que la razón nos guíe hacia las cosas particulares y concretas de nuestro derredor. Tampoco, cuidado con esto, se trata desde luego de quedarnos aparcados en las cosas concretas. Aprovechando precisamente que se acerca a hacer un repaso del estilo literario de Azorín, repara Ortega en lo siguiente: es un hecho, cuando hemos llegado hasta los barrios bajos del pesimismo y no hallamos nada en el universo que nos parezca una afirmación capaz de salvarnos, se vuelven los ojos hacia las menudas cosas del vivir cotidiano, como los moribundos recuerdan al punto de la muerte toda suerte de nimiedades que les acaecieron. Desprovistos de las idealizaciones que nos procuran los conceptos, reducidas las cosas a su mínima y concreta expresión, una de las derivaciones posibles es hacia ese estado depresivo característico que, como dice Ortega, ocurre cuando llegas a los barrios bajos del pesimismo. No es la única manera de instalarse entre las menudas cosas cotidianas. La más característica del español es la que le lleva hasta la perspectiva impresionista.
Ortega la llama impresionista, que también le hace ver solo lo que está en su inmediatez, dejando de manifiesto su incapacidad para elevarse hacia el concepto, hacia la teoría que viene a unificar y dar sentido a las particularidades. Pone Ortega un ejemplo para explicar esta diferencia entre lo aparente y lo esencial, entre lo superficial y lo profundo, que ha quedado como paradigmático. Es el ejemplo del bosque. Dice: tengo yo ahora en torno mío hasta 2 docenas de robles graves y de fresnos gentiles. ¿Es esto un bosque? Ciertamente que no. Estos son los árboles que veo de un bosque. El bosque verdadero se compone de los árboles que no veo. El bosque es una naturaleza invisible. Lo que del bosque se halla ante nosotros de una manera inmediata es sólo pretexto para que lo demás se halle oculto y distante. Y añade: es a lo profundo esencial el ocultarse detrás de la superficie y presentarse sólo a través de ella, latiendo bajo ella. Todas las cosas profundas son de análoga condición. Los objetos materiales, por ejemplo, que vemos y tocamos, tienen una tercera dimensión que constituye su profundidad, su interioridad. Y se detiene Ortega en su famoso ejemplo alternativo, el de la naranja. Nadie ha visto jamás una naranja. Con los ojos vemos la mitad de ella que está frente a nosotros, pero para llegar al ser real de la naranja tenemos que añadir a lo visto una representación mental, un concepto. Si no hubiera más que un ver pasivo, quedaría el mundo reducido a un caos de puntos luminosos, dice asimismo Ortega. Si solo nos quedáramos con la inmediatez de las cosas que nos aportan los sentidos, esas cosas no existirían propiamente para nosotros. Hay pues toda una parte de la realidad a la que accedemos a través de los sentidos. Es la que pone a nuestro alcance el ver pasivo. Pero, sigue argumentando Ortega, hay un transmundo constituido por estructuras de impresiones, que si es latente con relación a aquel, no es por ello menos real. Necesitamos, es cierto, para que este mundo superior exista ante nosotros, abrir algo más que los ojos, ejercitar actos de mayor esfuerzo. Pero la medida de este esfuerzo no quita ni pone realidad a aquel. El mundo profundo es tan claro como el superficial, solo que exige más de nosotros. Y redondea la idea Ortega cuando añade: hay un primer plano de realidades, el cual se impone a mí de una manera violenta. Son los colores, los sonidos, el placer y dolor sensibles. Ante él, mi situación es pasiva, pero tras esas realidades aparecen otras, como en una sierra los perfiles de montañas más altas cuando hemos llegado sobre los primeros contrafuertes. Erigidos los unos sobre los otros, nuevos planos de realidad, cada vez más profundos, más sugestivos, esperan que ascendamos a ellos, que penetremos hasta ellos. Pero estas realidades superiores son más pudorosas. No caen sobre nosotros como sobre presas. Al contrario, para hacerse patentes, nos ponen una condición: que queramos su existencia y nos esforcemos hacia ellas. Viven, pues, en cierto modo, apoyadas en nuestra voluntad. La ciencia, el arte, la justicia, la cortesía, la religión, son órbitas de realidad que no invaden bárbaramente nuestras personas, como hace el hambre o el frío. Solo existen para quien tiene voluntad de ellas. Por tanto, hay sobre el ver pasivo un ver activo
que interpreta viendo y ve interpretando. Un ver que es mirar. Platón supo hallar para estas visiones que son miradas una palabra divina. Las llamó ideas. Pues bien, la tercera dimensión de la naranja no es más que una idea. Y Dios es la última dimensión de la campiña. A donde quiere llevar Ortega estas ideas, que deja expresadas en el libro, es a la conclusión de que es la meditación, la reflexión, la interpretación, lo que nos permite ascender desde las meras impresiones, eso en lo que vayamos teniéndolo presente queda aparcada, interrumpida la perspectiva propia del hispano, desde las meras impresiones, digo, hasta las realidades más hondas. Desde la primera fila de árboles que vemos hasta el concepto de bosque, que no vemos. No porque bosque sea una mera construcción mental. No. El bosque está ahí afuera, aunque no lo veamos. El concepto, la idea, es el esfuerzo que tenemos que hacer para advertir que detrás de lo que vemos, detrás de la mitad visible de la naranja, está la realidad más auténtica y más profunda, la que da sentido a lo que vemos. Y en estas ideas, como quien no quiere la cosa, Ortega está viniendo a superar a todo el idealismo, desde Descartes hasta Kant, que proponen que es el pensamiento, la razón pura en Kant, lo que configura la realidad, le da a ésta su ser. No es así en Ortega. El pensamiento lo que hace es desvelar la realidad, descubrirla, aletheia que decían los griegos. Pero la realidad está ahí, afuera. Su estructura no es algo que le aporte nuestro pensamiento. El bosque, la estructura o concepto que llamamos bosque, no es un invento de la mente. Está ahí afuera, fuera de la mente. El pensamiento lo que hace es dedicarse a descubrirlo. Dejamos aquí la exposición del primer vídeo de los dos que vamos a dedicar a las meditaciones del Quijote y os emplazo, amigos, para la publicación en breve de la segunda parte. Hasta entonces, pues.